Y vamos a compartir. La clase de hoy es de los animales más bonitos quizás que hay en la naturaleza. Eh, los invito a que pongan en Google, eh, en Google las imágenes, eh, pongan radiolarios, pongan heliozoarios y van a ver unas fotos espectaculares de de estos organismos protozoarios que son planctónicos, algunos son bentónicos, crecen de una manera impresionante y recuerdan que cuando estábamos hablando de las perforaciones petroleras, hablábamos de que en la medida que la empresa va perforando el pozo, va tomando muestras del sedimento para verificar la fecha del sedimento. Y justamente eh, las fechas se basan en la presencia de organismos de estos protozoarios ameboides cuyos exoesqueletos constituyen la base. A ver, vamos a ver que aparezca. Eric Muñoz. Eric Muñoz y Párraga García. Bueno, después de un rato vamos a volver a pasar lista. Dígame. Dice Eric que le deje entrar, que la admita. Claro. Bueno, eso trato, eso trato. Wilder Párraga. Ok, ¿se ve la imagen? ¿Se ve la imagen? Sí, profe, sí. Ok, Sí, se entonces, ve. eh, anteriormente habían sido colocados los ameboides en el grupo Sarcodina, en su Sarcodina. Estos animales, todos ellos se movilizan por pseudópodos, por lo cual son asimétricos. Bueno, estos grupos que estamos viendo de las amibas son asimétricos, pero los otros organismos tienen simetría radial que se las da el esqueleto. Entre las características que estos tienen es que los organelos tienen pocos organelos, poco especializados, y se considera que son de los animales más primitivos. Algunos tienen flagelos, por lo tanto su colocación en este grupo pues, puede ser un poco artificial. Eh, Algunos perdieron el flagelo y adquirieron la forma ameboide como posterior a su existencia móvil por flagelos. Entonces, es un grupo que pudiera ser, eh, que no es monofilético, o sea, que no tiene el mismo origen, sino que han agrupado en el grupo de los ameboides a varios organismos que pueden tener orígenes distintos. Vemos que las amibas tienen pseudópodos bastante pronunciados, más gorditos. Abajo vemos que hay una amiba con filopodios que se anastomosan y se forman como especie de ramas. Cuando los filopodios se entremezclan entre ellos, forman estas ramas que se llaman anastomosis cuando se superponen, ¿no? Eh, el propósito de los pseudópodos, pues ustedes se imaginan que es la alimentación, pero también les sirve para la locomoción y como elemento de flotabilidad. Eh, Disculpen, una llamada desde Venezuela. Aló, aló.
Bielka, veo que le mandaron, que hay un grupo que se llama 4B. Esta mañana traté de buscarlos para poderles mandar la invitación a las sesiones de acuicultura del Instituto Tecnológico, donde yo dicté una conferencia esta mañana y el profesor Francisco Navarrete está dictando otra que empezó a las 4, a las 2:30. Pero no los conseguí, no conseguí el grupo del chat, pero ahora estoy viendo que les han pasado la dirección para esta clase, ¿no? Ya, que me están pasando un mensaje del grupo del posgrado. Y bueno, listo. Entonces vamos a seguir con la clase. Entonces, estábamos viendo la imagen de los ameboides. Entonces, no se ve. Vamos a ver. Ok. Se ve bien, ¿no? Entonces, tenemos que decíamos, los pseudópodos se usan en el proceso alimenticio, pero también sirven para la movilización y para la flotabilidad. Los organismos que son planctónicos, como sobre todo aquellos que tienen un exoesqueleto duro, tienden a hundirse. Entonces, una manera de reducir la velocidad de hundimiento es aumentando la superficie corporal, lo cual hace resistencia al hundimiento y el animal pues se mantiene mayor cantidad de tiempo en la columna de agua, al menos en la parte superior de la columna de agua. Hay algunos organismos de estos que tienen simbiontes, igual que lo veíamos que las zooxantelas formaban parte de el tejido de los corales de los moluscos bivalvos, como las tridagnas, las grandes almejas del Pacífico, pero las zooxantelas también pueden estar asociadas a otros protozoarios, sobre todo estos grupos ameboides que tienen unos tamaños bien considerables, son de los protozoarios más grandes. Imagínense que uno de los foraminíferos puede llegar a tener 2 centímetros de longitud. Es decir, que estamos acostumbrados a ver protozoarios microscópicos, pero estos no son nada microscópicos, de 2 centímetros, casi una moneda de $0.25, una moneda de $1. Entonces, realmente estos animales pues adquieren unas características bien particulares. Sin embargo, los organelos que tienen los ameboides tienden a ser muy poco especializados y se considera que son de los protozoarios más primitivos que hay. Existen 4 grupos principales, hay más, pero en este curso pues vamos solamente a dedicarnos a 4 de ellos. Las amibas, del cual vemos uno a la izquierda, aquí veíamos una amiba desnuda. Bueno, todas las amibas que estamos viendo acá están desnudas.
La B dice una gran amiba que se mueve mediante un único logopodio, ¿ok? Y una amiba de agua dulce con filopodios ramificados anastomosados. Es decir, los pseudópodos pueden llamarse filopodios, logopodios, pero todo tiene que ver con el grosor, pero la naturaleza es la misma, simplemente es parte del citoplasma que se proyecta, ya sea directamente fuera del grupo celular o que sobresale por los huecos del exoesqueleto. Okay. Entonces, las amibas pueden ser desnudas o tecadas, como esta amiba diflugia oblonga, que genera un exoesqueleto de material orgánico, pero vemos que también se le pegan pequeñas piedritas del sedimento donde ellos viven. Estos animales pueden vivir en el suelo, en agua dulce o en el mar. Algunas amibas ya saben que la entamiba estolítica es la que causa la amibiasis. ¿Y cómo se reconoce la amibiasis? Tienen algunas características de los síntomas de la amibiasis. A ver, ¿cómo se llama este chico? A ver, Eric, ¿algunas han tenido amibiasis? ¿O algún familiar, o algún hermanito, algún primo? No, pero O sea, ¿alguien nos puede ayudar? ¿Cómo se distingue una amibiasis? ¿Cuáles son los síntomas de la amibiasis? Oye, a nadie le ha dado amibiasis en este grupo. Ni tiene familiares, ni niños. Sobre todo cuando los niños juegan mucho con tierra, pueden contaminarse. Las amibas tienen ciclos directos, no constituyen, no tienen hospederos intermediarios, como veíamos en el caso de los esporozoarios y en el caso de los flagelados. Aquí de un huésped pasan al otro, usualmente cuando uno se contamina con heces fecales. Las amibas forman quistes como otros protozoarios y cuando hay defecaciones, heces fecales en el suelo y uno pues toca ese material, se lo lleva a la boca, pues puede contaminarse con más amibas, ¿no? Entonces provocan diarrea, una diarrea bastante fuerte, pero cuando hay sangre en la diarrea uno ya sospecha que es una amibiasis, ¿no? La manera como el médico lo distingue es con un análisis del bioanalista, del laboratorista, hay que llevar una muestra. Muchas veces la diarrea es tan líquida que el laboratorista no puede ver gran cosa, entonces el médico insiste que uno debe tratar de recoger, defecar en un recipiente y tratar de recoger las partes más sólidas que encuentra en ese material para llevárselo al bioanalista y poder tomar una decisión de qué es lo que está causando esa diarrea, que puede durar varios días y puede ser muy debilitante. Todas las diarreas son debilitantes porque provocan una limitación en la absorción de agua y eso pues causa una reducción en el volumen sanguíneo. En la conferencia que dio un estudiante amigo de maestría, era sobre el vibrio cólera. Y en la conferencia que la dio en el segundo Congreso de Ciencias Marinas que dio en la que organizó la facultad junto con la Universidad Técnica de Manabí, se hablaba de que el cólera provoca unas diarreas muy fuertes porque impiden que haya absorción de agua a nivel del intestino. Entonces las personas suelen deshidratarse. Si una persona lleva al hospital, aún con cólera, pues va a sobrevivir, porque le van a poner suero, una intravenosa con suero, y eso pues va a compensar y le van a dar los antibióticos que requiere. O sea, nadie tiene por qué morir hoy en día por cólera, pero eso no era la situación hace algunos cientos o miles de años.
cuando el cólera llegaba a una comunidad, pues las personas morían en tal volumen que se morían prácticamente todo el pueblo, ¿no? No quedaba gente para enterrar a los que se iban muriendo. Son de las enfermedades terribles que gracias a los antibióticos pues, fueron superadas, ¿no? Pero aquí tenemos entonces las amibas. La mayoría de los ameboides no causan problemas. Uno de los pocos que lo causan es esta amiba desnuda, que es la entamiba histolítica, que ataca a los insectos, pero también ataca a los mamíferos y en particular al hombre. Y como les decía, no tiene hospedero intermediario, sino que el hombre o el animal lo adquiere cuando ingiere esporas o amibas vivas. Okay. El otro grupo que nos interesa son los foraminíferos. Lo vemos aquí arriba, Reopax nodulosa, se llama nodulosa porque vemos que forma nódulos. Y a pesar de uno tiende a pensar que esos nódulos constituyen muchas células y no es correcto. Estos animales son una sola célula que va construyendo cavidades que a medida que el animal envejece, pues va formando uno tras otro. Igualmente, aquí a la derecha vemos Globigerina buloides y las ramitas que ven son filopodios. Son los pseudópodos que se proyectan de los huequitos que tiene el exoesqueleto. Estos animalitos emiten estos filopodios las bacterias, las diatomeas, las aptofitas, algas microscópicas que entran en contacto, se pegan del filopodio, el filopodio las enreda y las lleva hacia el borde del citoplasma y puede ocurrir dos cosas, o que el pseudópodo forme una vacuola digestiva e ingiere la bacteria, la diatomea o el microorganismo, puede ser un hematodo también, pues estos animales pueden ser grandes, o hay una digestión externa, es decir, se liberan vacuolas lisosomas y ocurre una digestión externa al organismo. De tal manera que luego el organismo, por difusión, los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos, pues van a pasar al interior del protozoario. Melanie. Entonces, vemos que los filopodios, los pseudopodios en general, pues constituyen un mecanismo de alimentación. Abajo vemos un radiolario muy bonito, Trypanosfera, que igual pues tiene unas espículas que sobresalen del interior, pero insisto, esto es una sola célula. Ok, aquí vemos de los animales, como les decía, estos son se llaman animales de vidrio, aunque no son buenos, son de vidrio porque tienen espículas de óxido de silicio, ¿no? Pero las espículas pueden ser también de carbonato de calcio, además de ser de material orgánico. Estos animalitos son, vemos a la izquierda Actinosferium eicornia, es un heliozoario que vemos que parece que tiene como si fuera un sol, ¿no? Se distingue, el puntero se ve, Alexander, ¿se ve el puntero cuando lo muevo? Alexander o Eric, dime si se ve el puntero. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces vemos que hay una cubierta, estos axopodios son pseudópodos que emiten y que sobresalen del endoesqueleto y se proyectan, pero vemos que hay un citoplasma dividido en dos segmentos. Uno que se llama la corteza, que
aquí lo llaman córtex. Tomé esta foto de un libro en inglés del Barnes, del Rupert y Barnes, pero en inglés. Vemos entonces tenemos la corteza y tenemos la médula. En la médula están los varios núcleos, este es un organismo multinuclear. Tenemos los cromosomas y o sea, la parte reproductiva está internamente en la médula, mientras que en la corteza tenemos las vacuolas digestivas, o sea, donde va a ocurrir la digestión, y va a haber organismos simbiontes. Aquí no están más marcados, pero la curiosidad es que podemos tener organismos del tipo zooxantelas, que son flagelados, que pierden el flagelo y se incorporan a la corteza de este heliozoario. Igual que los otros ameboides, los axopodios o filopodios le permiten pues, adquirir alimento, además del que suministran los simbiontes. Aquí a la derecha, pues vemos estos no estaban los nombres asociados a las imágenes. Aquí vemos abajo a la izquierda un radiolario con una imagen pues muy vistosa, ¿no? Ok, los foraminíferos secretan una estructura orgánica calcárea y pueden llegar a medir varios centímetros, pueden ocupar una cámara o varias, aun siendo una sola célula. Los radiolarios heliozoarios secretan una estructura de dióxido de silicio, o sea, de arena. El citoplasma está dividido en dos secciones, corteza y médula, y pueden tener simbionte en la corteza. La reproducción de estos animales fundamentalmente es por división binaria, es decir, no hay... se ha detectado reproducción sexual en muy pocos organismos. La mayoría simplemente se dividen en dos. Muchas veces la estructura se parte y las células hijas pues reconstruyen el exoesqueleto que falta, o sale un pedazo de citoplasma por los huequitos que tiene el exoesqueleto y se separa del resto del citoplasma y reconstruye el exoesqueleto, o el endoesqueleto en este caso. Es decir, que la división binaria se produce a pesar de tener estas estructuras rígidas que estamos viendo en estas imágenes. Bueno, les quería preguntar, ¿ya alguno ha subido el deber? Bueno, alguien me dijo esta mañana, cuando empezamos la clase, que habían subido el deber ya, ¿no? Sí, yo le dije. Ajá, pero uno solo estudiante de los 46. Okay. Dayana, ¿estás con nosotros? Dayana Nayeli. Leonardo. Leonardo Sí, Javier. Dayana está con nosotros. Ok. Leonardo Javier. sí. No, no está. Ok. Y creo que estos son los únicos. De Leonardo es el único que falta entonces. Bien.
Algunos de estos, algunos heliosovarios son también sésiles. Ellos están sobre el fondo, inclusive algunos pueden tener un bastoncito con el cual se pegan al sustrato, es decir, que el animal está despegado del sustrato, o sea, levantado del sustrato, pero pegado a él por una estructura rígida. Fíjense la cantidad de formas que han desarrollado estos animales que supuestamente pues están son de los protozoarios pues más primitivos que tenemos. Yo quisiera si no hay dudas, ¿alguna pregunta? Profe, ¿cómo funciona el flujo de energía en las amebas? El flujo el flujo de agua. El flujo de agua. agua. O sea, ¿y cómo se forman los pseudópodos, dices tú? Como la pregunta, era del flujo del agua que funciona en el citoplasma. Ok, o sea, ¿cómo se forma un pseudópodo? No pseudópodo. Ok, aquí estoy viendo... La relación del nivel del agua en el citoplasma, sí. A ver, la relación del nivel, es que no como no entiendo, entonces me cuesta... Es que se refiere a la pregunta del deber, la regulación del agua dentro del citoplasma. Ok, ya. Eso tiene que ver con cuando el animal está en el mar, él está en un medio isotónico, entonces no hay problema con el agua. Cuando el animal está en agua dulce, el agua entra espontáneamente porque el nivel osmótico, la concentración de sales dentro del citoplasma es superior a la del medio exterior y el agua ingresa normalmente simplemente por ósmosis. Pero entonces el animal tiene que extraer ese agua y suenan las vacuolas contráctiles. Solamente los protozoarios que viven en agua dulce tienen vacuolas contráctiles. Y eso ocurre en muchos grupos, tanto los ameboides como los ciliados. Esa es la pregunta que me estabas haciendo. Sí, biólogo. Okay. No, lo que creía que me preguntabas era cómo se formaba el pseudópodo. Dice, para mí siempre fue curioso esto de la formación de pseudópodos. ¿Cómo es posible que una célula pueda moverse? Y les leo, dice, las teorías de movimiento ameboide, aceptadas por la mayor parte de los zoólogos, hasta el momento suponen que el flujo citoplasmático está relacionado con cambios entre los estados sol y gel del citoplasma periférico. Es decir, tenemos un citoplasma más rígido y menos rígido. Los extremos de los pseudópodos controlan el cambio. Como resultado de algunos estímulos iniciales, el ectoplasma gelatinoso se hace fluido en el lugar donde se va a formar un pseudópodo y la presión interna origina que el endoplasma fluido se mueva hacia el exterior en ese punto, formando un pseudópodo. En el interior de este, el endoplasma se mueve hacia adelante a lo largo de la línea de progresión. En la periferia, el endoplasma se convierte en ectoplasma, lo que da rigidez a los lados del pseudópodo y los extiende como una manga.
En la conversión del endoplasma a ectoplasma, polimerizan las subunidades de actina, se hacen más largas y se unen entre sí en ángulos más o menos rectos, formando una red de filamentos. Esta red justifica el estado gelatinoso rígido del ectoplasma. El pequeño tamaño de la red excluye la presencia de organelos, de ahí su apariencia hialina. Es decir, que el exterior del ameboide se ve como un organismo transparente. Hacia el extremo posterior del cuerpo, el ectoplasma se convierte en endoplasma por depolimerización. La membrana celular también se renueva allí y en el extremo del pseudópodo se añade una nueva. La fuerza del flujo se puede producir de dos maneras. La unión de miosina con lactina en la red podría convertir a esta en una envoltura contráctil, forzando el endoplasma fluido hacia adelante. No obstante, ha sido difícil demostrar la presencia de miosina en el ectoplasma. Alternativamente, la despolimerización inicial de la actina de la red en el extremo del pseudópodo aumentaría el número de partículas subunidades de actina. El aumento de partículas elevaría la concentración osmótica y el agua fluiría desde el endoplasma hacia el extremo del pseudópodo. Es decir, tenemos como si la célula se contrajera en un extremo y por lo tanto al contraerse el citoplasma líquido se expande hacia el otro extremo. O sea, tenemos como si fuera que el organismo fuera capaz, como un globo que fuera capaz de contraerse en un extremo y forza el aire hacia el otro extremo. Es lo que le entendí a los autores de esto que acabo de leer. Dice que el flujo en los filopodios y reticulopodios es menos claro debido a que el citoplasma parece moverse a lo largo de la superficie de un eje más rígido. El eje se compone de microtúbulos cuyo conjunto se parece a un elaborado exonema ciliar, pero que nunca tiene la disposición de 9+2. Se produce un flujo en tijera bidireccional en que uno de los lados del flujo se dirige hacia el extremo del pseudopodio y en el otro en sentido contrario. Se ha descrito que algunos filopodios se pliegan en retracción. Bien, bueno, demasiado detalle para lo que queremos cubrir en este curso, pero cada uno de estos características de los protozoarios, pues bueno, algunas apenas se empiezan a conocer y como bien pues todavía hay duda de cómo se forman los pseudópodos, pero constituyen pues una curiosidad de los sistemas biológicos que existen en el mundo.
Ok, para terminar, vamos a trabajar con los ciliados. Los ciliados son el grupo de protozoarios de, no sé, que se distribuyen con vida libre, ¿no? Ocupan muchísimos ambientes, tienen el cuerpo pues cubierto de cilios, como estamos viendo en este paramecio. Son animales curiosos. Veíamos que algunos son depredadores, comen otros ciliados o comen otros organismos. También ¿se acuerdan cuándo habíamos visto también otro depredador, otro protozoario depredador que comía otros? ¿Se acuerdan? Dayana, ¿te acuerdas? No, Dayana no se acuerda. Bueno, con los flagelados. Teníamos que algunos flagelados eran capaces de tener una estructura que proyectaban y permitía la captura de otros organismos y los succionaban, ¿no? Es que estas cosas me llaman la atención porque parecían organismos multicelulares y sin embargo son una sola célula, ¿no? Capaz de hacer cosas que en organismos multicelulares pues requeriría de órganos especializados, como es capaz de atrapar y succionar a la presa. En este caso del paramecio, pues tenemos unas características que son bastante especializadas. Como el paramecio es agua dulce, pues va a tener vacuolas contráctiles, pero las va a tener en sitios fijos. Vemos la vacuola contráctil distendida, es decir, ella se llena de agua y una vez que se está llena, se contrae y vemos que abajo dice vacuola contráctil en sístole, es decir, ella estaba llena, se contrajo y expulsó el agua que había venido, el agua en exceso que está dentro del citoplasma. Y está en sitio fijo además. Otra característica que fija es el surco oral. Los cilios baten, le permiten el desplazamiento, pero también cerca del surco oral baten en una dirección de tal manera que las partículas alimenticias son llevadas hacia adentro del surco oral. En el fondo se forma la vacuola digestiva, la que vemos aquí bajo la alimentación, la cual se va a unir con los lisosomas y luego que está digerido, los restos alimenticios van a ir al citoprocto, que vemos que también es fijo. O sea, el lugar del citoprocto está especificado en la estructura del citoplasma. ¿Qué otra característica vemos? Ok, vemos un macronúcleo, el micronúcleo. Decíamos que el macronúcleo, en la parte de reproducción, el macronúcleo no interviene, él se desintegra durante la reproducción y el micronúcleo se divide. Luego, las células hijas, cada una va a tener dos micronúcleos que comparten uno de los micronúcleos, uno que migra y el otro que permanece quieto. Luego los micronúcleos se unen y tenemos entonces la reproducción sexual la reproducción asexual de esta manera porque están compartiendo el mismo material genético. La mayoría de los organismos, pues lo que tiene es división binaria, como en la mayoría de los protozoarios, ¿no? Aquí vemos unas estructuras que por primera vez nos las señalan los tricocistos. Los tricocistos son especies de dardos que se disparan en contacto. Esto también lo vamos a ver en los nidarios. Se llaman las aguamalas, los corales. No sé si algunos se han bañado en la playa del Murciélago cuando hay invasión de aguamalas. Exxon, ¿te ha tocado? No, profesora, hasta ahorita estoy salvado de ese mar. Pero ¿conoces a alguien que se haya bañado cuando hay aguamalas en el Murciélago? Se desenronchan y comienzan a salir manchas rojas. Sí, la gente se pone muy fea. De hecho, deberían poner una señal o una bandera o algo que indique a la gente que hay aguamalas en el agua y que no se metan, porque van a salir todos picados, ¿no? La gente es necia. Bueno, o masoquista, Exxon.
que les gusta sufrir. Bueno, en este caso vemos que estas estructuras que se disparan y con el propósito de servir para atrapar presas, vemos que ya se desarrolla a nivel de los protozoarios, lo vamos a ver luego en estos organismos multicelulares como son los nidarios, pero ya aquí lo tenemos presente. Bueno, entonces, con esto, pues, y el deber que les mandé, concluimos el tema de protozoarios. Lamento, pues, que no hayamos podido verlos, y por los genes que soplan, pues no vamos a tener laboratorio. Le pregunté al profesor Pico si iba a haber disponibilidad de los laboratorios para los tesistas. Me dijo que sí, porque los tesistas son pocos y pueden estar un grupo muy reducido de estudiantes en el laboratorio, pero no nos permiten aún dar clase en las aulas de la universidad. Si la vacuna llega, alguna de las vacunas que están preparándose, pues una vez que nos vacunen, a lo mejor ya no habría razón para mantenernos fuera de las aulas de clase. Pero, ¿qué han leído ustedes al respecto de la llegada de las vacunas? Anthony, ¿has leído algo? Para Sudamérica el otro año, profe. Ok, pero En Ecuador no hay plata para traerlas, solo para elecciones. eso puede ser para elecciones. Ya, pero muchas de estas vacunas son pagadas por la Organización Panamericana de la Salud, a la cual Ecuador contribuye como organismo, como país miembro. Entonces, no necesariamente el país tiene que erogar grandes sumas para traer las vacunas, ¿no? Es todo una hazaña, ¿no? Lograr vacunar a 9.000 millones de personas que constituyen la humanidad. Pero, ¿qué se entiende por el efecto, cómo lo llaman los epidemiólogos? El efecto rebaño. A ver, Dayana, ¿tienes idea de qué es esto del efecto rebaño? Sería tipo como la inmunología colectiva, ¿no? Bueno, sí, pero es un estado, es un momento que se da en una población cuando el número de contagios ha sido tal que la tasa de contagio se reduce mucho. O sea, las personas que quedan por contagiar son muy pocas, a lo mejor están aisladas y no son susceptibles fácilmente de contagiarse. Entonces, los que se iban a contagiar, se contagiaron. Y entonces eso se llama el nivel de rebaño, donde se constituyó el grupo que se iba a contagiar, se contagió y ya la enfermedad para. Eso lo vemos mucho con las gripes. Al principio, pues la gente empieza a contagiarse, muchos compañeros en la universidad o en el trabajo o en casa, vemos que se contagian, pero una vez que pasan los días y más gente se contagió, bueno, ya no se siguen contagiando, pues ya pasaron la gripe, generan los anticuerpos y ya para, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo que voy es, no hay que vacunar a 9.000 millones de personas, hay que vacunar un porcentaje, a lo mejor creo que es un 60% de las personas para adquirir el nivel de rebaño. Y de esa manera, pues que ya no se siga esparciendo la enfermedad. Pero estaba leyendo que en algunos países ya van a empezar a vacunar a la gente, sobre todo en países que han generado ellos mismos su vacuna. Me imagino que en Rusia, en China, es probable que ellos mismos empiecen a vacunar, ¿no? Las vacunas tienen que cumplir varias etapas. La etapa 3 es cuando hay que vacunar a decenas de miles de personas como parte de la prueba, pero creo que el otro día lo discutíamos en clase, que a algunos le dan un placebo y a otros les dan la vacuna. ¿Se acuerdan? ¿O saben lo que es el placebo? ¿Ariel?
Sí, biólogo, cuando se suministran a dos individuos, uno con un material médico y el otro pues sin ningún tipo de medicina y por efecto placebo, pues cree que sí está vacunado y a lo mejor pues desarrolla inmunología ante la enfermedad. Bueno, desarrolla, eso significaría que no es no es por la inyección que le dieron, que fue un placebo, ¿no? Fue agua con sal o una pastilla a base de azúcar, pero no constituía, no tendría por qué generar anticuerpos esa persona que no recibió la vacuna, ¿no? Pero bueno, veo que entienden que es el placebo, ¿no? ¿Y por qué se hace? ¿Por qué a un grupo se le pone la vacuna y al otro no? Anthony, ¿se te ocurre? ¿Qué se controla al no darle la vacuna a todo el mundo, sino darles el placebo? Sería como gastar el suministro, ¿no? Ya, De no, todas las vacunas. no te entendí. Acuérdate, hay una razón poderosa para este procedimiento de tener un grupo, sobre todo en la fase 3, que tenemos que tener decenas de miles, 40, 50.000 personas vacunadas, a las cuales a un grupo se le dio la vacuna y al otro grupo se le puso un placebo. Pero ¿por qué lo del placebo aún en este grupo tan numeroso? ¿Qué es lo que estamos controlando con esto? ¿No serán los resultados de la verdadera vacuna? Bueno, por una parte, sí, la vacuna debe generar anticuerpos, Clever, eh, y el placebo no debe generarlos. Pero las vacunas causan otras consecuencias, como que, por ejemplo, Clever. Pues los efectos secundarios ya Ajá, con nómbrame el tiempo hay. algunos. Nómbrame algunos, Sí, Clever. por ejemplo, en otra clase nos hablaban sobre una vacuna, si mal no recuerdo, del papiloma, que era, La, fa- donde se la vacuna hicieron del tres, papiloma. disculpe, La vacuna del papiloma, dices tú. sí, si mal no recuerdo, donde se hicieron tres vacunas para eso, de las cuales creo que dos tenían efectos secundarios que se daban con el tiempo Ok, y por ello fueron retiradas, creo. claro. Si mal no recuerdo, Pero ¿a qué llamamos efectos secundarios? Por eso quería que me nombraras alguno. Fiebre, ¿no? Fiebre es no, uno, a otro. sí, pero pueden ser peores, ¿no? Ah, O bueno, sea, claro, causar, claro, ah, puede ser, pero lo quiero que los nombren para poder estar claros en este proceso. Diarreas podrían ser. Diarrea, Dolores de ajá, cabeza. dolor de cabeza, ¿qué más? ¿Saben lo que era disnea? Cuando tienes Y dificultad la para hepatitis respirar, sí. Falta de aire. falta de aire, sí. Disnea, ajá. Otro, cuando te sientes muy cansado, dolor en los músculos. Entonces, si esgrimen que la vacuna tiene efectos secundarios, como los que acabamos de mencionar, y con el placebo también se tienen, pueden ser problemas psicosomáticos. Es decir, el placebo, los pacientes que fueron vacunados con placebo, me permiten evaluar cuáles de los efectos secundarios son reales y cuáles son producto o pueden estar asociados a efectos psicosomáticos. Por eso es tan importante el hecho de medir con placebos el comportamiento humano o las consecuencias de ser sometido a un tratamiento médico, aunque son voluntarios siempre, ¿no? Pero como decía Clever, creo que era Clever que lo decía, que las vacunas contra el papiloma fueron retiradas por los efectos secundarios tan drásticos, ¿no? Eh, Muchos medicamentos tienen efectos secundarios muy severos, en particular los que son las drogas antineoplásicas, las drogas que se le da a los pacientes con cáncer. La célula cancerosa es una célula que está creciendo a gran velocidad y debe ser atacada con un veneno, pero es un veneno lo que le estamos dando al paciente. Entonces, muchas veces
la persona pierde el pelo, deja de comer. Sí, es realmente un sufrimiento, ¿no? Tomar drogas antineoplásicas algunas veces y requiere una voluntad firme por parte de la persona de quererse curar, de curar del cáncer. A veces el efecto secundario es tan drástico que la persona prefiere dejarse al abandono y morirse, ¿no? Entonces, es necesario que como biólogos entendamos estos procesos que nos están afectando, afectan a nuestra comunidad, a nosotros mismos, a nuestras familias, ¿no? Y debemos estar preparados para cuando llegue el momento de la vacunación. Hay muchas personas, he leído muchos disparates que no, yo le digo a mi hermana es una de las que me escribe en contra de las vacunas, y yo le digo, Beatriz, lo que pasa es que esto no es ciencia. Estos comentarios contra las vacunas más bien parecen comentarios infundados, o sea, que no tienen fundamento, o un fundamento desconocido. Entonces, si es desconocido, pues no tiene fundamento, ¿no? Las vacunas han sido una de las razones por las cuales la humanidad ha crecido como ha crecido. Porque anteriormente, antes de 1900, no había casi vacunas, aunque las vacunas son de finales del 1700, fue las primeras que se descubrieron, pero realmente se empezaron a aplicar después que Pasteur evidencia que las bacterias o los virus son los causantes de las enfermedades, de muchas enfermedades, y empieza entonces a aislarse y a producirse las vacunas. Entonces ese uso de vacunas, las inmunizaciones masivas, que ha permitido que algunas enfermedades desaparezcan de la faz de la Tierra, pues han sido exitosas, pero eso también permitió que antes la humanidad estaba controlada en número, y ahora pues estamos creciendo de una manera muy acelerada y estamos inseguros pues de cómo alimentar a esa masa poblacional tan grande, ¿no? Bueno, Antonella, ¿me vas a decir algo? No, biólogo. Ya. Bueno, jóvenes. Una de las preguntas que le hacía en el deber era por qué era importante el estudio de estos protozoarios. Me gustaría oír las opiniones de ustedes. ¿Qué han conseguido al respecto? Eric, dime. Sí, yo estaba leyendo en un artículo científico de los esporozoarios, Ajá. donde se conoce muy poco, pero ellos mencionan de que si se conocieran más, pues podrían desarrollar ciertas vacunas para estos propios esporozoarios. Correcto. Muchas veces tenemos vacunas contra las bacterias, contra los virus, pero no conozco ninguna vacuna contra los protozoarios. Mi tutor al respecto decía que él se oponía al uso de vacunas para controlar enfermedades causadas por protozoarios, porque él esgrimía muchas de las razones de que la gente se enferma por protozoarios es por la pobreza y no porque el protozoario no pueda ser controlado. Porque si yo tengo una población que es capaz de vivir en un ambiente, en una casa construida sanitariamente, con agua circulante, con sistemas de cloaca o pozos sépticos que funcionan eficientemente, muchas enfermedades causadas por protozoarios no existirían en la Tierra. Entonces, la gente muere de pobreza, no de enfermedades causadas por protozoarios. Esa era la razón que mi tutor en los Estados Unidos esgrimía. Y bueno, yo creo que en gran medida él pues tiene sus razones, ¿no? Sus razones poderosas para defender esa posición. Hay países donde la pobreza no existe. Ya voy a enchufar la máquina que se me va a apagar.
dentro de mi trabajo como biólogo me ha tocado visitar 21 países. En algunos pues pude vivir más tiempo, particularmente bueno, en Australia me tocó estar 4 meses, en Canadá estuve 2 meses, en Estados Unidos pues estuve 7 años. En otros países pues fue simplemente visitas de 2, 3 semanas. Pero una de las cosas que me sorprendieron de visitar algunos países es que en algunos de ellos no había pobres. En Canadá, en Australia, yo no pude ver pobres, por más que uno trata de buscarlos, pero simplemente no los conseguí. Y mira que lo intenté buscar, ¿no? Y yo creo que está asociado a un problema de seguridad social que funciona con mucha eficiencia. Cuando aún las personas más necesitadas, sin trabajo, tienen un programa social que los asiste, que les suministra el dinero suficiente para que puedan pagar una residencia y comer. Obviamente, y no es que la gente se vuelva floja, ¿no? Hay un problema educativo también. Estos países tienen unos niveles de educación con primeros niveles de analfabetismo básicamente inexistente, ¿no? O tan bajo que sería difícil medirlo, por una parte. Así que la población está laboralmente entrenada como para poder trabajar, y la gente que va a requerir esta ayuda del Estado para poder proveerse de lo más básico como es vivienda y comida, pues es un número relativamente bajo, ¿no? Entonces las personas que trabajan pues contribuyen a poder mantener a la población completa del país en unas condiciones de habitabilidad de clase media, ¿no? Obviamente en estos países hay gente muy rica, pero lo importante es que este elemento, el segmento económico de menores recursos en la población no se asemejaría a lo que encontramos en los países latinoamericanos. Entonces, yo aspiro que en algún momento en Ecuador también podamos organizarnos de esta manera. Al menos, bueno, ya tenemos un seguro social con unas becas, con unos planes de jubilación que se pagan con la contribución de los que están trabajando. Obviamente, tiene que haber un número X de personas trabajando para poder mantener a un jubilado. Pero eso pues se calcula, y lo que sí veo es que la jubilación en Ecuador pues permite que las personas puedan vivir dignamente en los años que le quedan después de trabajar, después de jubilarse a los 65 años, ¿no? No en todos los países es así. En Chile los planes de jubilación son en gran medida privados, y la gente pues ahorra para poder tener una jubilación digna luego que se jubilan, ¿no? Pero lo que insisto es que es un problema de organización de la sociedad para poder tener un plan de recolección del dinero de los trabajadores que permita que los jubilados y las personas que están en necesidad puedan tener los ingresos mínimos necesarios para poder tener una vida digna y no calificar como pobres, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿hay algún comentario, alguna contribución que quieran hacer? Eric, habíamos empezado discutiendo por qué se consideraba importante el estudio de los protozoarios, y tú decías que el estudio de la biología, el conocimiento de la biología de los grupos, mencionaste esporozoarios, pero has podido mencionar cualquier otro. A fin de cuentas, la malaria es un esporozoario, pero el mal de Chagas es un flagelado, y la amibiasis es un amiboide. Al que no conozco, los ciliados, sí.
hay algún ciliado también que causa problemas, ¿no? Pero entonces, en la medida que conocemos la biología de los organismos, también conocemos sus puntos débiles y podemos entonces generar o esperar a poder generar vacunas contra estos organismos. Pero, ¿qué otras razones hay, Eric, para que justifiquen el estudio de estos animales? Por motivos de Eh, evolución. Bueno, desde el punto de vista del conocimiento evolutivo, sí, supuestamente los protozoarios supuestamente le dieron origen a los metazoarios. sí, también estaba leyendo de que si se hacen análisis de los genomas, pues se puede saber sobre los procesos adaptativos que tuvieron estos organismos y cómo se adaptan de no tener o sea, cuando el ciclo biológico se elimina un hospedero, pues cómo se pueden adaptar para buscar a otro. Ok, ya. Eh, ¿Hay algún protozoario que tenga un uso práctico? Estoy pensando, ya, déjeme buscar algo para comentarlo. Nada, no quiere responder la computadora. Le doy y no responde. Porque nosotros muestran las cosas que no estás utilizando, las elimina. Si no se colapsa el sistema, no se recalienta lo mismo. Ya vamos a esperar unos minutos a ver si responde la computadora y me lanza al Google. No consigo lo que quería.
Ya. Bueno, lo que conseguí como importancia del grupo, lo voy a proyectar, me parece interesante. Quería más, pero bueno, es lo que está disponible aquí en Internet. Dice, se los leo, son 3 cositas. Contribuyen con los ciclos biogeoquímicos, ya que descomponen la materia orgánica tanto en el agua como en el suelo. Funcionan como control de poblaciones microbianas y el equilibrio ambiental general de los sistemas naturales y generan enfermedades en humanos y animales. La primera tiene que ver cómo, diríamos, con la lombriz de tierra, ¿no? Que permite el ciclaje de la materia orgánica, ya que si la materia orgánica se acumulara indefinidamente en el suelo, pues tendríamos problemas de descomposición bacteriana, pero en la medida que se mineraliza, ese problema se reduce, esa posibilidad se reduce. Es decir, los protozoarios como organismos degradadores de la materia orgánica en todos los ambientes donde ellos están presentes. Funcionan como control de poblaciones microbianas y en el equilibrio general de los ecosistemas. Es decir, que ellos están actuando como herbívoros si consideramos que las bacterias estuvieron de alguna manera asociadas con plantas, pero las bacterias pues son muy numerosas, se reproducen aceleradamente y el protozoario tiene la capacidad de ingerirlas. Vimos que todos los grupos de protozoarios, bueno, todos los grupos, al menos los que vimos hoy, los ameboides, los ciliados y los flagelados, todos consumen bacterias. Y lo de las que generan enfermedades, pues ya vimos que los esporozoarios, los flagelados, los ameboides son de los, su principal, son organismos muy peligrosos, porque han sido causantes de los problemas sanitarios más graves que ha confrontado la humanidad en su historia, ¿no? Pero hay un elemento que no mencionaron, y es que, pero ustedes sí lo habían mencionado en la clase cuando vimos los flagelados. Los dinoflagelados constituyen un elemento fundamental en el fitoplancton. Son organismos fotosintetizadores, representan a veces la mitad del fitoplancton que existe en un cuerpo acuático y en ese sentido pues representan un aporte fundamental al carbono, a la fijación del carbono y a la producción de materia orgánica en el ambiente acuático, ¿no? Entonces, ojalá que tomen en cuenta estos elementos a la hora si no lo contestaron, no importa, lo pueden agregar, mandar un componente adicional del deber, si lo quieren hacer. Pero me basta con que coloquen algunos elementos, ¿no? No tiene por qué ser exhaustivo esa pregunta, pero sí es importante que la hayan respondido por la magnitud del grupo, lo que representan los dinoflagelados, los protozoarios en general para la humanidad. Dime. Ya, 15 minutos termino.
Sí. Aquí estaba leyendo que las ballenas, peces pequeños y otros animales se alimentan de dinoflagelados, de protozoarios. No es correcto. ¿Qué comen las ballenas? Plancton. Ajá, pero ¿qué organismo? Tiene que ser una ballena que tiene el tamaño de una casa, no puede estar comiendo organismos muy pequeños. Realmente, ¿comen plancton? Sí, pero ¿qué parte del plancton comen? Krill. Comen krill. ¿Y el krill es? Ajá. A ver, ¿qué es el krill? ¿Tiene patas o no tiene patas? Un crustáceo. Es un crustáceo, por lo tanto tiene patas articuladas, ¿no? ¿Y a qué se parece? El camarón. Es un camarón, sí, exactamente. Es un camarón que puede tener a lo mejor un par de centímetros de longitud y crece en grandes densidades, tanto que le da color al agua. Es como si fuera una marea roja. Entonces, bajo esas condiciones, la ballena abre la boca y con las ballenas, que son las fibras que están en la boca, logra separar los camaroncitos del agua. Y luego con la lengua, pues se los lleva a la boca y come. ¿Por qué no se pueden alimentar las ballenas cuando vienen al Ecuador? Ellas no se alimentan, tampoco intentan alimentarse, pero o sea, aunque intentaran, pudieran alimentarse. ¿Tenemos krill en el Ecuador? No hay krill. El krill existe cerca de los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur. Y se da en momentos cuando llega la luz de primavera, el agua del fondo del mar tiene la misma temperatura que el agua de la superficie y se mezcla provocando un surgimiento muy grande de fitoplancton. El krill come fitoplancton, dinoflagelado por supuesto, y se reproduce a gran velocidad, alcanzando enormes densidades. Bajo esas condiciones es que las ballenas pueden alimentarse. Nosotros no tenemos esas condiciones en el trópico, ni en Ecuador, ni en ningún país tropical. Entonces, por eso es que las ballenas hacen su migración, pero una vez que abandonan las áreas polares, ellas dejan de comer y se nutren de las reservas de grasa que tienen acumuladas en su cuerpo. Entonces, aunque quisieran alimentarse, pues no podrían, no tenemos suficiente comida aquí en el Ecuador como para alimentar a las ballenas. No hay krill para empezar. Nuestro plancton no es suficientemente rico como para que los camarones que hay en él puedan alcanzar esas densidades que se requerirían para poder alimentar ballenas. Decía, otro de los artículos que estoy leyendo dice, la importancia de los dinoflagelados es económica y ecológica. Al constituir mareas rojas, producen pérdidas millonarias a la pesca y la acuicultura y
Eh, Esto pues causa pues muchos problemas económicos en los países donde ocurren las mareas rojas, ¿no? Sobre todo mareas rojas tóxicas. Las no tóxicas también tienen problemas. Imagínense una marea roja causada por diatomías. Las diatomías, algunas diatomías producen ácido domoico, que es tóxico, pero la mayoría de las diatomías no lo producen. Pero sin embargo, cuando tenemos una marea roja de cualquier tipo, tóxica o no tóxica, durante el día los organismos fotosintetizadores y están produciendo oxígeno. Pero ¿qué pasa en la noche? Cuando tienes esas enormes biomasas de organismos y no hay luz. ¿Qué creen ustedes que sucede? A ver, Eduardo, que está sonriente en esa foto. Dígame, biólogo. Tienes sucede una marea roja. Usualmente pueden ser dinoflagelados o pueden ser diatomías. Pero el hecho es que para darle color al mar significa que tiene que haber muchos millones de organismos por mililitro en el agua. Entonces, bajo esas densidades, como son fotosintetizadores, durante el día producen oxígeno y no hay problema. Pero en la noche, ¿qué pasa? Las plantas y los animales de noche, ¿cómo se comportan desde el punto de vista de la respiración? Por la noche absorben el oxígeno y botan el dióxido de carbono. Claro. Entonces, pero si el nivel de absorción del oxígeno alcanza niveles que lo reducen casi a cero, pues tienes entonces una masa anóxica, una masa grande de mar, de agua de mar, sin oxígeno, que se va desplazando por la costa y todos los organismos que se enfrentan con ella, pues no pueden respirar al no haber oxígeno. Algunos pues pueden trasladarse de superficie o los que pueden nadar pues se alejan, pero los que no, mueren. Y entonces muchas veces se consigue uno en la mañana, eh, sobre todo ya a las 3, 4 de la mañana, cuando ha durado la máxima ausencia de luz, que empiezan a formarse peces muertos en la superficie del mar y en la mañana siguiente tenemos una masa de peces cubriendo la superficie de la playa, parte de la playa y de la superficie del agua, toda cubierta de peces muertos. Y obviamente los que no flotan pues se quedan en el fondo, igual que están igual de muertos, ¿no? Entonces, las mareas rojas constituyen un problema muy grave en los sitios donde ocurren por esta situación de que son una masa anóxica que se desplaza por la costa y va matando todo a su paso. Y no hay manera de evitarlo, ¿no? Bueno, una manera sería controlando las descargas de aguas servidas, reduciendo la cantidad de minerales en el mar, o sea, reduciendo la contaminación, de tal manera que los organismos nunca encuentren condiciones adecuadas para poder alcanzar esas tan altas densidades que requieren muchos minerales en el agua, ¿no? Y justamente previniendo la contaminación, pues lo vamos a evitar. Es importante en este sentido que las alcaldías de ciudades que están cercanas al mar, o en general las alcaldías, porque la mayoría de las ciudades en Ecuador van a estar cercanas a ríos, de tal manera que las aguas servidas deben ser tratadas. Eh, primero para que no contaminen con material fecal las aguas costeras, ni las aguas de los ríos o lagos, pero por más que tratemos el agua servida, vamos a eliminar la materia orgánica, la podemos oxidar, pero en el proceso de oxidación que lo hacen las bacterias, se va a liberar CO2 y agua y se van a liberar minerales, nitratos, amonio, fosfatos, y eso pues es difícil evitar que vayan al mar. Pero ¿se les ocurre alguna manera que pudiéramos poner las plantas de tratamiento en Ecuador para absorber también esos minerales y que el agua que salga de una planta de tratamiento esté sin minerales, no solamente sin bacterias, sino también sin minerales que vayan a causar contaminación? Maybe.
Baby, abre el micrófono. Sí, dígame. A ver, Maybe, he lanzado la pregunta. Hay un problema con la contaminación de las costas, que es uno de los elementos inductores de las mareas rojas. Y si no es directamente por las ciudades que están en la costa, pudiera ser por las ciudades que están en los ríos, río arriba. El río Portoviejo tiene una cantidad de ciudades como Santa Ana, Portoviejo, Ayacucho, Honorato Vázquez, Río Chico. O sea, hay una cantidad de ciudades que si no tienen una planta de tratamiento van a drenar directamente al río. Pero la pregunta es, ¿hay algún sistema que ustedes pudieran sugerir como biólogos que instalemos en el agua de la planta de tratamiento justo antes que vaya al ambiente y logremos extraer esos minerales para que el agua vaya limpia hacia el ambiente natural? Vente, nene, estoy todavía en clase, pero ya voy a terminar en 5 minutos. Ah, ok, claro, entra, pero quédate afuera porque todavía estoy en clase en mi cuarto. Ok. Bien, entonces, ¿cómo podemos extraer minerales del agua? ¿Qué es lo que naturalmente ustedes harían? Junior, Eduardo, ¿no se les ocurre algo? ¿Qué organismo requiere minerales para vivir? A ver, no me digan que los agarré con eso porque no se los voy a creer. Helen, para que tu mamá en el patio de tu casa, bueno, no sé si tu casa tiene patio, Helen, pero para que las matas estén bonitas, ¿qué hace? Helen, abre el micrófono. Helen Vinces. Sí, dígame. Para que tú o tu mamá tengan plantas bonitas, ¿qué hacen? Las riegan, le ponen abono. Ah, le ponen abono y las riegan. Ok, entonces aquí tengo agua y tengo agua rica en abono. ¿Qué pudieras hacer tú para extraer esas sustancias ricas que las plantas les interesan? Tratar el agua, ¿no? ¿Cómo? Repite que no te oí. Helen, Tratar el agua. Trasladar. No, Tratarla. Tratar, pero eso es lo que yo quiero que me digan. ¿Cómo la van a tratar para extraer esos minerales? Oye, no se le ocurre a nadie. No sé. ¿Se puede filtrar o algo? No sé. No, porque están en solución, Bielka. Tú puedes filtrar una suspensión, más no una solución. Los átomos no son filtrables. ¿Han ido a la represa de Posaonda? ¿Alguno al menos ha ido a Posaonda? Eduardo, ¿tú no fuiste conmigo? Con usted no he ido biólogo, pero sí he ido aparte. Ok, ¿en la superficie qué ves en Posaonda? Los lechuguines que le saben decir, ¿no? Exactamente, los lechuguines. ¿Y de qué viven los lechuguines? Del agua, de los minerales del agua, y es una planta, así que requiere luz y requiere CO2. Pero el CO2 lo toma del aire y los minerales del agua. Entonces, ¿qué pasa si sembramos lechuguines, Helen? Le decimos a la alcaldía de Manta, que tú vas a proponer sembrar lechuguines en las lagunas de salida de la planta de San Juan. Esos lechuguines van a crecer como unos locos de la cantidad de minerales que hay allí en ese agua. Y una vez que crecen, tú lo pudieras recoger con escardillas o los remueves con palas. Una vez que han crecido, han extraído los minerales del agua, tú los tienes ya en su cuerpo, el lechuguín, y lo puedes sacar y secar y convertirlo a alguna cosa. Lo importante es que ahora tienes una planta que ha absorbido los minerales y el agua quedó limpia. Y la tienes en el cuerpo del lechuguín. Y luego el lechuguín lo puedes hacer papel, puedes hacer celulosa. Hay algunas bacterias
que transforma la celulosa en azúcar, y podemos entonces construir, producir, en base a plantas, podemos producir glucosa para la repostería, o lechuguines, ¿no? Pero se dan cuenta por dónde van los tiros. Cuando hablábamos de poliflagelados, ¿se acuerdan? En el cuerpo de las cucarachas, en el intestino de las cucarachas, en el intestino de las termitas comen madera. La madera la mastican muy bien y en el intestino esas partículas son absorbidas por los flagelados, por poliflagelados. La mayoría de los flagelados tienen uno o dos flagelos. Los poliflagelados tienen miles. Ellos tienen esa característica de poder digerir madera. Entonces yo pudiera tener un cultivo de poliflagelados con los lechuguines, macero los lechuguines y transformo la madera en azúcar. Y luego voy extrayendo los poliflagelados y de alguna manera separo el azúcar. Los poliflagelados, como son partículas, las puedo filtrar, como decía Bielka. Y una vez que los tengo filtrados, los puedo exprimir o los puedo aplicar un tratamiento para extraer el azúcar de allí y producir azúcar de caña en base a lechuguines. Pero se dan cuenta por dónde van los tiros. Dayana está calladita y no quiere abrir el micrófono. Y Emilia, oye, ya se me acabó el tiempo, Emilia, qué broma, se me acabó el tiempo ya. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Mañana iniciamos el tema de las esponjas. Por favor, terminen el deber. Vemos que los protozoarios tienen múltiples facetas y lo importante es que las sepan explotar. Y ustedes como biólogos todavía les toca hacer tesis dentro de unos años y pudieran perfectamente trabajar en uno de estos temas que hemos discutido en la clase de hoy. Así que hasta mañana. Chao, se despiden. Hasta mañana, biólogo. Ok. Que pase bien, biólogo.